Hola, buenos días hermanos. Hoy vamos a estar viendo el Salmo 44, así que como siempre pausamos el video, leemos el pasaje y luego volvemos para reflexionar juntos. Buen día, iglesia. Buenas y frescas mañanas. Fue que se presentó David realmente delante de estaba Dios. herido, se sentía culpable por esto. En los primeros 3 versículos el salmista apela a la memoria y le dice a Dios en oración todas las historias que los padres le habían contado acerca de sus maravillas, de lo que Dios había hecho por el pueblo. Los había librado de los enemigos, había echado las naciones, les había dado la tierra, había hecho grandes milagros con sus padres. Entonces la conclusión es, tal vez podemos plantearlo en unas premisas lógicas y decir, si Dios hizo estos milagros con mis padres, Dios no cambia, Él es inmutable, por ende puede hacer estos milagros también en mi vida. Y como Dios quiere hacer estos milagros en nuestra vida, al igual que los hizo con los antepasados, podemos esperar que así suceda. Por eso el salmista dice, mis padres me han contado grandes historias de lo que has hecho por tu pueblo. Así que hoy yo confío de que me vas a dar la victoria a mí también. Apelar a la memoria. ¿Qué ha hecho Dios en el correr de la historia? Tenemos tantos personajes en la historia que sus vidas nos animan a confiar en Dios. Si comenzamos hablando de los héroes bíblicos, podemos ver a personajes muy valientes como Elías, como José, también en el Nuevo Testamento como Pablo, como Pedro, como Juan frente al concilio. La Biblia está llena de personas, hombres y mujeres que han arriesgado su vida y que Dios les ha respondido con milagros, que Dios los ha utilizado para cambiar el mundo y que muchas personas se vieron favorecidas gracias a lo que Dios ha hecho a través de ellos. Más en el tiempo actual tenemos a personas como Amy Carmichael, que estuvo en la India rescatando a niñas que eran abusadas por los sacerdotes indios y compartiéndoles el evangelio. O Gladys Aylward, que después de una infancia bastante pobre pudo viajar a China como misionera y estar atendiendo no solamente una cantidad de niños y compartirles el evangelio, sino también a los presos en las cárceles. Pero tal vez la obra más importante fue rescatar a 100 niños que eran vendidos a otras personas. Y no solo los rescató de ser vendidos, sino también una vez que se desató la guerra con Japón, China-Japón, también los rescató de la muerte, huyendo del poblado en que estaban, atravesando montañas y escondiéndose en cuevas. Corrie ten Boom, una mujer holandesa que usó su casa para esconder a los judíos cuando eran perseguidos por los nazis, a tal punto que ella misma fue llevada a los campos de concentración junto a su familia y pudo sobrevivir, pero sufrió las grandes condenas que estaban sufriendo en esa época los judíos. William Carey, por ejemplo, que tradujo la Biblia a varios idiomas de la India, para que la palabra de Dios llegara a muchas personas que no tenían acceso antes. Adoniram Judson, que viajó como misionero a la India, pero principalmente en Birmania, haciendo una gran diferencia en esos lugares donde el evangelio aún no había llegado. Tenemos también al que es considerado el mejor atleta de Escocia, Eric Liddell, que abandonó una carrera de una olimpiada por viajar como misionero a China, el cual predicó a los deportistas escoceses, pero sobre todo había puesto la obra misionera, la obra del servicio a Dios por encima del deporte, así que cuando tuvo que tomar la decisión decidió por el Señor. O la obra de George Mueller con los orfanatos, tratando de cubrir a toda la cantidad de huérfanos posibles, y los milagros que Dios hizo para sostener esos lugares sin ningún apoyo económico de ninguna empresa, de ninguna iglesia. O misioneros como Nate Saint, que a través de una operación llamada AUCA trataron de llevar el evangelio a algunas tribus peligrosas en Ecuador, donde muchos de sus compañeros y él mismo fueron asesinados,
pero que dejaron una huella y plantaron una semilla que luego con los años haría que el Evangelio en Ecuador también avanzara en las comunidades indígenas. O Hudson Taylor, que luchó porque el Evangelio se extendiera en China cuando todavía los cristianos no estaban llegando a ese país, y realmente incentivó a muchos misioneros en todas partes del mundo a poder trasladarse allí, donde hoy es reconocido como uno de los lugares de más movimiento misionero en el mundo. Mary Slessor, una misionera en Nigeria que protegió a las mujeres del abuso y a los niños y erradicó prácticas como por ejemplo asesinar a uno de los hijos gemelos. Su trabajo misionero fue todo un impacto en el continente africano. Y hay tantas personas que han pasado diferentes circunstancias difíciles y donde a pesar del sufrimiento vieron la mano de Dios obrando de forma milagrosa, alcanzando a una cantidad de otras personas, estableciendo el Evangelio en lugares donde era desconocido. El salmista habla de las historias de sus padres. Nosotros también tenemos historias que podemos ir, repasar, mirar películas, leer biografías, historias que realmente nos animan. Tenemos las historias de la Biblia misma, las historias de Pablo, de Pedro, las historias del Antiguo Testamento, de José, de Elías, de Gedeón, de una cantidad de personas que han dicho heme aquí en momentos difíciles y donde Dios ha hecho grandes milagros. Como dice el Salmo 44, los padres no obtuvieron la victoria a través de la espada, sino a través de la mano de Dios, del respaldo que Dios les daba. Tenemos acceso a todas estas historias de estas personas del último siglo que han dado su vida por servir al Señor y que el Señor ha hecho milagros reales. Tenemos historias de avivamiento de personas que han predicado el Evangelio en todas partes del mundo. ¿Cómo Dios no va a estar con nosotros si ya lo ha demostrado a través de la historia y a través de los testimonios de otras personas? Por eso el salmista se anima a decir que si Dios está con él, entonces van a sacudir a los enemigos, que en su nombre van a vencer a sus adversarios, y que no podemos confiar en nuestras fuerzas, sino en la mano de Dios. Ahora, si analizamos el Salmo 44 a partir del versículo 9, vemos que están en una situación bastante triste, que le dicen a Dios que los ha abandonado. La pregunta que podemos hacernos es, si Dios ha demostrado hacer grandes cosas en aquellos siervos que se presentan delante de Él para servirlo, si podemos confiar en su mano, si podemos vencer al enemigo, ¿por qué es que muchas veces estamos en derrota? ¿Por qué es que muchas veces parece que no podemos avanzar? Simplemente estamos lejos de Dios, y la respuesta es el pecado. El salmista sabe bien de que si hay un alejamiento de Dios, si estas maravillas que Dios había hecho con sus padres ahora están lejos de ellos, si no sienten la cercanía de Dios, si no sienten el respaldo de Dios, es porque ellos mismos han pecado. Pero el versículo 17 nos da una esperanza, el usar la memoria, el poder acudir a todas estas historias de personas que se han entregado a Dios. Dice, no nos hemos olvidado de ti. Sin embargo, caminamos por el pecado como ovejas que van hacia el matadero. El último versículo del Salmo 44 dice, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Dios no cambia. Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Él quiere usarnos para bendecir a muchas personas. Él quiere estar con nosotros. Podemos estar seguros de que su mano es vencedora, que no depende de nuestra espada, sino de su favor. Y que los milagros que Dios ha hecho a lo largo de la historia, como ha usado a diferentes personas para alcanzar a grandes multitudes o a poblaciones no alcanzadas, también puede hacer milagros en nuestra vida. Es el mismo Dios. Todo depende de cómo nos presentemos delante de Él, sabiendo de que en el lugar que nos ponga Dios podemos ser de bendición. Hermanos, que Dios los bendiga y reflexionemos en estas palabras en el resto del día.